A falla ver, de mi a ver, computadora. Dunker, a ver, dime. ¿No se ha visto la pantalla, Dunker? Sí, exponí y luego no se ha visto la pantalla porque estaba buscando que yo iba a compartir mi pantalla, pero no se pudo y por eso así no me exponí sin compartir pantalla y estaba negro hasta que finalizó así nomás también. Ah, ya. En el caso no has visto mi exposición. ¿Se me ha escuchado la voz? Sí. La voz sí estaba claro, pero la... La voz sí, maestra, pero no ha Ya, compartido vamos, las ok. diapositivas. Ahora me vamos a ver acá. A ver, a compartir. Ahora se está compartiendo, ¿ok? Y ahora sí. Ok, ya. Vamos a hacer rapidito un Ahora sí, repaso. maestra. Ok, hemos visto 4 pasos. ¿Ves? 4 pasos para hacer la retroalimentación. A ver, ¿cuáles son? Aquí está. Si no ven, entonces, ¿por qué no Hacer lo sugerencias, expresar inquietudes, Hacer valorar. clarificar? sugerencias, expresar inquietudes, valorar y clarificar. Ya, empezamos desde acá. ¿Ya? Clarificar, primero, valorar, expresar inquietudes y Hacer hacer sugerencias. ya. Primero, clarificar. Acuérdense, yo quiero hacer la retroalimentación para clarificar. Clarificar. ¿Y eso cómo voy a clarificar? Claro, estamos acá. Clarificar. En clarificar voy a realizar preguntas acerca de los aspectos que son poco definidos. Empiezo a hacer preguntas. ¿Ya? Preguntas que todavía no he hecho en la retroalimentación, sino preguntas sobre aspectos que no lo he definido muy bien o falta definir más claramente, empiezo a hacer preguntas. A través de esas preguntas voy a ver cómo los estudiantes van a comprender esas ideas, cómo van a compartir los estudiantes ese trabajo. Entonces, ustedes cómo partían. ¿Qué veo? ¿Qué observo? ¿Qué datos me brinda el problema? ¿Qué otros datos necesito? ¿Me cuentas lo que piensas? ¿Cómo te diste cuenta que la información es falsa? Son preguntas que tú les vas a hacer a los estudiantes, ¿ya? ¿Qué datos te brindan? ¿Qué entendiste? ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Cómo te diste cuenta que esto estaba mal o que esto es correcto, que esto es incorrecto? Por eso tú tienes que planificar tus preguntas que le vas a hacer al estudiante, ¿ya? Después de eso, ya el estudiante te va a responder y muchos de los estudiantes te van a responder de repente con respuestas incorrectas. ¿Y cómo debes actuar tú? Si un estudiante te responde como si recién solamente hubiera entendido la primera parte, tú le puedes decir, toda situación tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces tú estás en un inicio muy bueno, estás en un inicio muy bueno. Aprovechar de sus debilidades y empezar a darle esa retroalimentación que le falta. Destacar sus fortalezas. ¿Cuál es lo más resaltante? Muy bien tu participación. Así está equivocada. ¿Ya? Eso se tiene que decir así. Por ejemplo, yo les dejé a ustedes una tarea y ustedes no han entendido bien la tarea que les he dejado. Entonces muchos han hablado bien extensamente, pero no a lo que yo decía, que ustedes planteen una situación, así como les hice el ejemplo, un determinado tema y sobre ese tema que tú quieres que aprenda, vas a hacer actividades. ¿Qué actividades vas a hacer y cómo terminaría el estudiante después de haber aprendido eso? Solamente eran esos pasos. Pero bueno, en ese momento que yo he hecho, que les he dejado esa tarea y esa evidencia, me he dado cuenta las debilidades, pero he destacado, felicito porque han tomado el trabajo, han encontrado, o muchos se han informado más sobre la evaluación formativa, han dado otros tipos de aprendizaje, ¿no? Y entonces, muy bien, estás en el proceso, la próxima vez lo vas a hacer mucho mejor, está muy bien, sigue adelante, ¿no? Esas cosas uno tiene que como maestro valorar, hay que tener paciencia,
¿no? Pero yo te he explicado, ya no te vuelvo a explicar, pues ya te pasaste, ¿sí? Entonces estás haciendo otra cosa. No es así, ¿ya? Valorar. Luego de valorar, ¿qué dice? Los docentes pueden promover con los estudiantes para que ellos lo utilicen cuando tengan que darse la retroalimentación entre ellos, ¿no? Entonces, entre ellos mismos también que expresen sus inquietudes. Uno que le diga al otro, el otro que le diga al otro, no haya entre ellos, ¿no? Expresar las inquietudes que se tengan del trabajo que se está valorando. ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué es lo más relevante de eso, no? ¿Cuáles fueron las dificultades? Entonces ahí ellos tienen que expresar todas sus inquietudes. Sí, esta parte, ¿qué es lo que más te pareció difícil? ¿Qué es lo que más te agradó? ¿Qué es lo que, no? Entonces tienes que expresar sus inquietudes del estudiante. ¿Cómo se siente el estudiante? Siempre, ¿y cómo te sientes? ¿Qué has aprendido? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Te fue difícil? Sí, así como hace un momento dice, no, profesora, no ha puesto la diapositiva, ¿no? Entonces, hay que expresar siempre las inquietudes. La retroalimentación debe también dar sugerencias, ¿no? Cómo lo debes hacer, qué debes mejorar, podrías trabajarlo así también de esta manera, ¿no? Mira, profesora, ¿y esto es así? Sí, pero también podrías trabajar de la otra manera. Bueno, yo lo hago así, tú también, excelente, también puedes encontrar otra manera, muy bien, ¿no? Sugerencias. Bien. Ahora vamos a esas dos preguntas. ¿Por qué debemos retroalimentar? Me vas a decir tú por qué debemos retroalimentar al estudiante y a mí como maestra, ¿para qué me sirve retroalimentar? A ver. La retroalimentación, maestra, nos sirve para recoger evidencia del aprendizaje, para de esta manera tomar decisiones a tiempo respecto a cómo seguir avanzando, modificar el proceso de enseñanza según las necesidades y los datos del estudiante. Es complejo y difícil saber qué está ocurriendo en la mente de cada uno. Mediante la retroalimentación podemos ver en qué lugar se ha quedado estancado. Muy bien. Entonces, mediante la retroalimentación podemos saber en dónde está el estudiante. ¿Está en inicio o está en proceso o ya está en logrado, ¿no? Y si la mayoría de estudiantes están en proceso, ¿qué debes hacer tú como docente? Cambiar de metodología. Tomar decisiones, ¿no? Sí, dirigir, Tomar orientar. decisiones. Ya. ¿Y qué harías tú si la mayoría está en proceso? ¿Qué estrategias? ¿Tú usarías estrategias? ¿Te vas y dejas y empiezas otro tema? ¿Qué harías? Ajustar la enseñanza según la necesidad de los estudiantes. Claro. Ahora, todas las secciones no son iguales, ¿no es cierto? Hay secciones de repente, hay estudiantes muy participativos, estudiantes de repente en otra aula muy relajados, estudiantes muy poco comunicativos, ¿no? De todo tipo. Entonces, tú como maestra tienes que identificar también los tipos de estudiantes que tienes y cómo valorar cada capacidad que tiene cada estudiante. Ahora, ¿por qué debemos retroalimentar? Primeramente, si no hacemos la retroalimentación, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro estudiante ha aprendido o no ha aprendido? Pero no solo sirve al estudiante, me sirve a mí para evaluar mi trabajo, hacia dónde llegó, qué pasó, qué estrategia utilicé. De repente no le motivé bien, por eso es que no prestó atención, se puso a hacer otras cosas. Porque no solamente ese es, uno tiene que motivar todo el momento, entonces quiere decir que por eso no pudo participar, ¿no? Porque no está motivado, porque se pone a hacer justo en el curso, que hace otras cosas. O porque de repente tú le hablas, pero debes llegar temprano, siempre debe llegar. Eres auxiliar, ya te he dicho que debe llegar y él le entra y te escucha. Porque tu estrategia ya fue ya.
Y eso siempre sucede en los colegios, por ejemplo. Si hay alumnos tardones, casi todo el año son los mismos tardones. Y el auxiliar sigue diciendo, debo llegar temprano, 50, 1000 veces, 200 veces, 300 veces. Y el estudiante, debo llegar temprano, pero no hay cambios. Entonces, ¿qué pasa con esa estrategia? ¿Funciona o no? ¿Escucha? No funciona, maestra. No Debemos funciona. cambiar otro método. Ajá. Otro método. Claro, las estrategias. ¿Y qué necesito para cambiar mis estrategias? ¿De dónde cojo? De la nada. No. Método de enseñanza. Ujú. ¿De dónde? De la enseñanza, dice bien, ¿de qué más? Algo que les quiero decir, ¿ya? Para que ustedes puedan ser mejores profesionales, buenos profesionales, es muy importante el trabajo en equipo. Por ejemplo, en estos momentos, si cada uno diera un ejemplo, cada uno va a decir, porque cada uno en su cabecita tiene diferente tipo, o todos venimos del mismo hogar, de los mismos padres, de la misma información, ¿todos venimos del mismo lugar? No, No, no maestra. de... Y Y así fuera acá el es mismo donde se lugar. aprende, acá cuando participa Ingrid, cuando participan todos, yo puedo, así te equivoques, participa, porque ahí donde uno recoge todos los saberes y tú te enriqueces. El trabajo con los docentes es interacción. ¿Cómo podemos decir que el alumno interactúe cuando nosotros no interactuamos, cuando yo no pregunto, cuando yo no digo, sí, muy bien, yo pongo un ejemplo, profesor, muy bien, a ver, tú eres otro ejemplo, muy bien, así uno avanza, no cuando uno expone. El aprendizaje, uno tiene que ser partícipe, uno tiene que estar participando ahí. Si es que realmente a conciencia yo quiero ser un buen maestro auxiliar. Si no, simplemente escucho, escucho, escucho. ¿Y para qué me sirve? Sabemos que nuestra sociedad está con gran carencia de valores. Y nosotros estamos con nuestros estudiantes. ¿Y no crees que debemos ser conscientes en cambiar y ya salir de esa zona de confort donde solamente estoy acostumbrado a escuchar? No, tengo que participar. Quiero que mis estudiantes participen, pero yo no participo, solo escucho. ¿Mm? Tienen que partir, de ahí se saca, de lo rico se saca, de ahí aprendemos. De repente Gina dice una forma, de repente Dunker dice otra forma, de repente el otro estudiante dice, qué bonito, ¿no? Y cada uno expuso sus saberes y su experiencia, porque la experiencia que tiene Gina no es mi experiencia, ni es la experiencia que tiene Dunker en el medio donde él ha aprendido. Entonces tú como maestro tienes herramientas, como auxiliar tienes herramientas. Ah, mira, ¿no? Mi compañera lo hizo así, pero yo también tengo la otra experiencia, más esa la junto, y si yo lo aplico esto, eso se llama un maestro que quiere cambiar, un maestro que quiere los nuevos, un maestro que se preocupa. Por eso las personas que realmente aman la carrera tienen identificación y sí, ahí están participando. Entonces me gustaría que participen más, porque creo que estoy 100% segura, 100% segura. Uno aprende participando, no escuchando nada más. Sobre todo nosotros como docentes o como auxiliares, cada uno viene con una información diferente, con aprendizajes diferentes. Y al socializarnos, recogemos experiencias. Así te equivoques, di lo que piensas, porque todos aprendemos de todos. Entonces, va la pregunta para ustedes. ¿Por qué debemos retroalimentar? Ya ahora Gina dijo, a ver, otro estudiante, Dunker, a ver, quiero escuchar su voz. Profesora, ¿por qué debemos retroalimentar? Uh-huh. Para reforzar lo aprendido y si alguien siempre en una aula, como usted dice, que hay estudiantes que no aprenden, siempre un 100% en una no aprenden. Siempre hay estudiantes que si les refuerzas y de manera estratégicamente, de alguna forma
sería bueno retroalimentar y que todos también aprendan y también, como usted dice, aprendan pues en equipo, no solo que 10 alumnos nomás digamos que sigan aprendiendo y los demás se va quedando. Entonces, siempre sería pues retroalimentar, no importa que te demores, pero la idea sería pues todos aprendan. Ok, muy bien, Dunker, muy bien, Dunker. ¿Y cuáles son los pasos de la retroalimentación? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles Inicio, son? desarrollo. A ver, ¿cuáles eran los pasos para poder hacer la retroalimentación? Eran 4. Clarificar, Clarificar, valorar, ya, expresar las inquietudes y ya. según las inquietudes hacer sugerencias. Ok, hacer sugerencias. Hacer sugerencias. Bien, ah, hasta ahí hemos hablado hoy día de varios aspectos. Hemos hablado primeramente cuál es el ciclo de la evaluación formativa. No es una evaluación donde agarras tú y dices, dame una prueba, muy bien, te voy a tomar una prueba escrita. Eso no es la evaluación. Ahorita la evaluación no es así. La evaluación tiene que partir primeramente cuáles son las metas de aprendizaje. Tienen que estar claros los criterios de logro que voy a, ¿no? Por dónde estamos, evaluar cómo estamos yendo, cómo estamos evidenciando el trabajo, cómo estamos interpretando los trabajos de los estudiantes, cómo estamos identificando las dificultades, dónde se ha quedado en el camino, si se ha quedado la retroalimentación. Y como esa retroalimentación algo ha pasado, porque la mayoría no, voy a utilizar otra estrategia más motivadora para que el estudiante se sienta conectado desde el inicio de una sesión. Desde el inicio de una sesión, el estudiante tiene que sentirse conectado, ¿no? Si tú como auxiliar vas a utilizar la misma estrategia, ven, vamos a hablar, vamos a conversar. El estudiante ya muchos están cansados de conversar, ¿no? Conversar, ellos están en otro mundo. Algunos te escuchan tan callados porque, bueno, tienen, pero ¿estás llegando al estudiante? No, Entonces, ¿está funcionando tu estrategia? no, Entonces ahí viene todo lo que tú estás preparado, pues. Ahí viene todas tus herramientas de preparación que tienes. Ahí viene de repente los puntos de vista de Gina, ¿no? O de repente los puntos de vista de Dunker, ¿no? De la profesora algo dijo, ¿no? Y eso, yo estuve clara y luego yo también mi aprendizaje y esto lo voy a usar. De la nada no viene el conocimiento. Día a día uno aprende. Día a día uno aprende, ¿no? Así como en una clase, mira, yo quiero que mi estudiante aprenda los alimentos. Vamos a suponer que me dan un aula de, de tercer grado, segundo grado. Yo entro y quiero que mis estudiantes aprendan. Hoy día voy contenta y vamos a cantar todos. Primero entro, toditos pongo, mira, ¿verdad? Los alimentos, qué rico que son. Y sí, estás haciendo tú cantando, los chicos están cantando los alimentos. Terminó la canción de los alimentos. A ver, ¿qué han traído de lonchera? Ay, muy bien. Yo he traído esto, yo he traído lo otro, y tú recoges. Ay, tú has traído una vamos a suponer, su mamá le ha puesto un chistris, no sé, ya. Y por ahí otra mamá le ha puesto un plátanos. Y por ahí le ha puesto una manzana. A ver, ¿cuáles de estos alimentos te ayudan para crecer? ¿Para qué? Y ahí el niño empieza, ¿no? De repente puede decir, puede creer, ahí tú recoges sus saberes previos de lo que está pasando. Un niño no vas a entrar y de frente decir, muy bien, hoy día vamos a hablar los alimentos, escriba. Eso ya pasó. Eso ya pasó. ¿Quieres que tu niño te preste atención? Cuando tú no motivas tu clase. Tú como auxiliar quieres, hola, ¿cómo está? De tu sonrisa, de tu lenguaje corporal, ¿cómo te sientes? A ver qué tal, a ver, vamos, ¿cómo estás? Siéntate, ¿no? Tú tienes que estar buscando estrategias para poder lograr ese cambio en los estudiantes.
Ahí está tu capacidad. Pero si solamente tú te ciñes a lo que te dicen acá las normas, los estudiantes que están sancionados, tú vas, ya, muy bien, ven, usted no ha cumplido, ya, está sancionado, punto. Siguiente, viene la mamá, todo ya bien, listo, cumplió. Siguiente, otra vez está sancionado. ¿Qué estás haciendo tú como auxiliar? ¿Qué estás haciendo? Eso lo hace cualquiera. No necesitas estudiar para ser auxiliar. Tú te estás preparando para encontrar estrategias, para ver qué herramientas voy a utilizar. ¿Y cómo las encuentro? Con esto, con las participaciones de cada uno. Cuando uno se pone a pensar y dice, muy bien, tengo esa tarea, yo la voy a hacer. Yo me siento, así sea mis 15 minutos de pensar, lo redacto. El otro estudiante, yo voy a pensar, y cada uno utiliza sus saberes previos, ¿no? Sus aprendizajes, sus experiencias. Por ejemplo, Dunker, yo voy a plantear algo que acá veo, quiero que, no importa, una situación, por ejemplo, él está trabajando, no quiere que su compañera o en el momento en que va a exponer, Dunker, ¿estás ahí? Sí, profesora. Ya. ¿Cuál es tu trabajo dentro de donde estás trabajando? A ver, dime. Monitoreo, ¿Qué haces tú? monitoreo a las beneficiarias del programa Juntos, de los programas sociales y también a los abuelitos de pensión 65, eso. Ya. Ya, tú monitoreas a los adultos de pensión 65. Sí. ¿Tú ves si están cumpliendo o no? Sí, cómo están, qué les falta actualizar. Y también trabajo con la municipalidad, con niños con anemia. A ver, por ejemplo, con niños con anemia. ¿Cómo puedo motivar a los niños que tienen anemia? Aparte de la ayuda que tú le das, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que los niños cambien su estado de repente emocional? Porque un niño que tiene anemia es un niño que está de todas maneras, aparte que no está bien, bien alimentado, ¿no? Bien alimentado, está todo decaído, ¿no? Sí. Todo decaído, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te encanta la educación, ¿cómo voy a hacer que estos niños se sientan bien, ¿no? Bueno, sé que importa el aspecto de la alimentación, pero yo debo buscar que mi niño sonría, ¿no? Porque eso también te da, ya está, por otro lado le estás ayudando, pero ¿cómo está la parte emocional? Entonces, ahí estrategias. De pronto tú estás caminando y encuentras una estrategia. Uy, así lo voy a hacer. Y lo explicas, lo expones y lo aprendes, lo adquieres más. Sol lo expone también, ¿no? Dunker lo expone también. Yo quisiera que la tarea que les he dejado la semana pasada, bueno, por lo menos haya una modificación y sea sintético en función al ejemplo que les he dado, ¿no? Les propuse el ejemplo de los alimentos, ¿no? Quiero que mi estudiante aprenda el valor nutritivo de la quinoa. Quiero que mi estudiante aprenda, por ejemplo, ya vamos a ver, que aprenda bien el uso del semáforo. ¿Cómo hago? Quiero que mi estudiante aprenda a controlar sus impulsos. Quiero que mi estudiante aprenda a controlar la ira. Quiero que mi estudiante sea más empático. Quiero que mi estudiante sea asertivo. Quiero que mi estudiante sea puntual. ¿Qué hago para lograr que mi estudiante sea puntual? Profesora, Dime. profesora, disculpe, en el caso, yo hice la tarea Ya. que más o menos a lo que usted está explicando, no sé si A estará ver, bien. ¿Me puede leer? exponlo. Ya, mira. Bueno, en la primera pregunta dice, ¿qué espera que logre el estudiante? Por ejemplo, yo lo he basado en la lectura y en la escritura Ya. de un niño de primaria, digamos. Uh-huh. En el caso de ellos, yo como docente o como auxiliar,
Le debo de apoyar a aprender a escribir y escribir en forma significativa, aprender a leer comprensivamente. Y en la segunda pregunta sería, ¿qué actividades debe hacer para seguir aprendiendo? Identificar de letras, detectar las sílabas, jugar al juego de letras, crear letras móviles y montar un bingo de imágenes, ¿no? Y sobre todo la práctica y rutina diaria para que ellos puedan aprender más entusiasmadamente también, ¿no? Y en la tercera pregunta dice, ¿qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? Aprendió ha desarrollado su área sensorio o motor, se expresa de manera más fluida y logra desarrollar conceptos nuevos. No sé si estará bien, Está profesor. bien la segunda y la tercera. La primera pregunta debe ser lo más específico, qué es lo que tú deseas. No abarques mucho, solamente algo específico nada más. Solo específico. Hoy quiero, por ejemplo, que redactar nada más, o sea, una sola actividad. ¿Para qué? Para que el niño, ¿para qué edad es? Para primer grado. Por eso, por ¿ves? eso Entonces, digo en la lectoescritura. ajá, entonces solamente hazlo así, con un lenguaje mucho más claro, qué es lo que tú deseas, pero en una línea, no pidas mucho, porque solamente es una sesión, ¿ya? Ok, Ya, pero, ya, pero la idea está bien, la idea está bien. Yo deseo que ustedes piensen y encuentren, si son problemas conductuales, mucho mejor, ¿no? Cómo controlo la ira, cómo controlo la ansiedad, cómo controlo la puntualidad, cómo manejo mis emociones. Son situaciones que uno debe como auxiliar, se va a chocar, ¿no? ¿Cómo debes tú, por ejemplo, a ver, Sol Gabriel, dime? Profesora, yo también hice la actividad que dejó, pero o sea, también no sé si A estoy ver, bien. vamos, está bien, O tú, a no ver, sé. ponlo. Yo me puse en una situación de que, por decir, se acerca el aniversario del colegio y a mí me tocaría, por decir, preparar una danza para el día en mi aula. Entonces, a la primera pregunta que fue, dice, ¿qué se espera que logre el estudiante? Yo en este caso espero que logren su autonomía, que aprendan a comunicarse, que sobre todo valoren el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué se debe hacer para seguir aprendiendo? En este caso, como se trata de danza o aprendiéndose una coreografía, en este caso sería ensayo y apoyo si hay dificultades entre compañeros también. De acuerdo a la tercera pregunta, dice, ¿qué sabe o qué se ha aprendido o qué ha aprendido el estudiante? Digamos, por decir, en el día central de colegio, si ocupamos los primeros puestos, por decir, ellos mismos se van a motivar, ¿no? Y van a entender que, o sea, el trabajo en equipo sí ha funcionado. Y nada, solo hice eso. Está bien, Sol Gabriel, solo que he aprendido a trabajar en equipo, que de repente el aprendizaje que trabajar en equipo tiene mejores resultados, ¿no? Entonces me ha fortalecido los lazos con mis compañeros, he aprendido de repente a escuchar los puntos de vista, he aprendido a ser más flexible, he aprendido a ser tolerante, ¿no? O sea, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Está bien, está por ese camino, ¿ya? Por ese camino, me gustaría que trabajen con un problema conductual, ¿no? O algo que tenga que ver con el comportamiento, puntualidad, los problemas que más se presentan en secundaria es, Esa es por la ejemplo, tarea que dejo para mañana, maestra. ya, sí, un ratito. Dejo plantear una situación para el cambio conductual usando el deporte. Sí, me decías, Gina.
Perdón, maestra, esa tarea la dejó para mañana. Que tenga que ver, a ver cuál era. A ver, discúlpame. Plantear una situación para el cambio conductual usando el deporte. Ah, es que eso era el deporte. Eso era el deporte. Solamente tienes que buscar lo que es el deporte. ¿Cómo vas a usando el deporte? Profesora, Ya, disculpe, ¿cuál ¿sí? era la tarea por mañana? Ese día estaba un poco distraído. Estabas distraído. Y lo puse a ver, léelo la tarea. Gina, léelo. Plantear una situación para el cambio conductual usando el deporte. Ya. Entonces, tú, conductual, un estudiante, por ejemplo, como les puse un ejemplo creo pasado, un estudiante que constantemente fomentaba indisciplina en hora de clase, ¿ya? Es un caso, por ejemplo. Entonces, y la profesora lo saca del aula y todas las veces para interrumpiendo, riendo, si no le deja avanzar a la profesora o está riendo. O sea, te mandan, al auxiliar lo llaman y se va con el auxiliar. Tú tienes que buscar una estrategia utilizando como estrategia el deporte para el cambio de comportamiento de ese estudiante. Eso es lo que tienes que hacer. Ese es un caso. Puede ser, en ese caso es un estudiante que no presta atención, que hace chacota en el aula. Puede ser otro estudiante, por ejemplo, que sea impuntual. ¿Cómo podrías hacer? ¿No? Planteas una situación, o puede ser un estudiante que tenga dificultades para controlar sus emociones y pare golpeando a sus compañeros, está constantemente agrediendo físico o verbalmente, o de repente está acosando a un estudiante, ¿no? O de repente un estudiante que nunca no quiere participar ni quiere formar grupo, está cerrado ahí, solito. Es un problema conductual. O de repente puedes trabajar con los padres, porque a veces vienen los padres, ay, pero profesora, ¿usted qué cosa? ¿Cómo se hace? ¿No? Con esa actitud, ¿cómo vas a abordar tú? ¿Cómo trabajarías con esa mamá? De repente, ¿no? O sea, coordinando con la mamá para hacer una reunión, un poco de desestrés contra las mamás, ¿no? Organizar, ese sería un auxiliar innovador, pues, ¿no? Bien, en la tarde tengo con 4 mamás, al de 10 a 10 a 11, por favor, vamos a botar todito ese estrés que tienen, ¿no? Respiración, inspiración, no sé, ya tú vas a crear las estrategias y el problema a cualquiera, pero lo que tú tienes que utilizar es el deporte. ¿Cómo vas a utilizar? Ya que sabemos que el deporte, la finalidad del deporte es que el estudiante interiorice, que el estudiante valore, se interiorice él y se dé cuenta de cómo le va a ayudar, va a sentirse más seguro. No solamente es el ejercicio externo, sino el cambio interior que tiene que tener. Eso es el fin. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Gina, ¿alguna duda? No, maestra, está todo claro. Ok, entonces la tarea para el próximo sábado de hoy día es que vas a elaborar lo mismo, ¿ya? Para que no sea un problema de buscar una competencia. Es la misma competencia, pero como van a tener más tiempo ya para que redacten sus criterios de evaluación. Así como este modelo, ¿ok? Es lo mismo la actividad y la competencia, pero lo vas a cambiar tú la evidencia de aprendizaje y vas a cambiar tú los criterios, ¿ya? Puedes cambiar acá algunos verbos, incluso de repente algunas cosas puedes modificar acá, empezar y puedes de alguna manera cambiar, ¿no? Pero guíate de este ejemplo para hacer la lista de cotejo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. No se entendió, profesora. Sí, Sí se entendió, maestra. ¿no? Ujú. Voy a... Profesora, ¿lo podemos hacer con ejemplos Sí, o tiene que ser basado a la... lo que yo deseo es que elaboren criterios,
Y los criterios, como dice, se tiene que basar primeramente en la evidencia, ¿no? En la evidencia que se tiene de aprendizaje. Ahí también la competencia. Y hemos visto cuáles son los pasos para elaborar criterios de evaluación. Puedes trabajar, de repente puedes poner algo que tenga que ver con el comportamiento, también no hay problema. Pones una evidencia de aprendizaje nada más. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Que el estudiante en hora de clase, por ejemplo, en todas las horas de clase, el estudiante reconozca, por ejemplo, ahí está reconociendo, reconozca que el interrumpir en clases, ¿no? Etcétera, ¿no? Reconozca y mencione o describa las actitudes que tiene con respecto a eso y propone alternativas o opciones para poder manejar su comportamiento, por ejemplo, o para poder manejar acciones para manejar su puntualidad, etcétera, ¿no? Puedes manejar, puede ser también la lista, lógicamente, con respecto a los... A ver. A ver, un ratito, por favor, apague sus micrófonos. ¿De quién habrá sido su micrófono? Ok. Mucha carga emocional. Mucha carga emocional. Ya. Yo no he sido. Por eso a veces es bueno apagar el micrófono. Está con mucha carga. A ustedes como auxiliares hay que controlar, ¿ya? Hay que controlar. Bueno, entonces ahí nos quedamos en trabajo, por favor, y cumplan, por favor. Y felicitaciones para todos los que han participado y pedir, por favor, que participen más. Y he apuntado a algunos que han participado. Hay 3 o 4 estudiantes que siempre participan. Si tú no puedes participar hablando, ahí está el chat. Tú escribes por el chat, ¿no? Eso sí puedes escribir. Escribe por el chat, yo leo tu apreciación que necesito. Pero acá, a ver, vamos a ver si alguien ha escrito en el chat. 0, nadie ha escrito. Nadie ha escrito. Otro va a decir, pero estudiantes participen, pero nosotros no participamos. ¿Ya? Siempre, de todo tenemos que sacar, ¿ya? Poco a poco. Bueno, me despido con ustedes, ¿ya? Cuídense mucho. Un abrazo fuerte para ustedes. Dios los bendiga. Y con ganas de trabajar, ¿ya? Por favor. Gracias, profe. Okay. Hasta mañana, maestra. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana con otros, sí. Hasta mañana con otros, hasta el próximo sábado con otros. Ok. Sol Gabriel, mañana, ¿no? Sí, profe, no sé si la tarea lo pueda mandar al chat, es que me salí porque se me fue el internet. Volví a entrar y no sé si dejó tarea. Sí, esta es la tarea acá. ¿Cómo está? Ya. La lista de cotejo. Ya. Criterios de evaluación, ¿ya? Ya. Ok, chao, bye. Cuídense, bye. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, chao. Ya, profesora, nos vemos. Nos vemos, chao. Okay.